¿Están ustedes? Acá está llegando el viento. Acá también. Está bravo, che. Bueno, vamos a aprovechar. En Cativo ya se llovió todo. Y bueno, mejor que llueva. Que llueva y cambie un poquito el clima, que hizo calor hoy. Estuvo pesadito. Bien de miércoles el día. Exacto. Vamos a ir arrancando la clase de hoy. Vamos a completar lo que quedamos en la clase pasada. Vamos a arrancar directamente de funciones lógicas. Nosotros en la última clase logramos terminar con lo que eran los mini términos y los maxi términos. Sí, se está poniendo bravo, acá escucho el viento afuera de la oficina. Entonces, de los mini términos y los maxi términos, ¿le han quedado alguna duda? ¿Quieren que repasemos algo de eso? ¿Está bien? ¿Lo han entendido? Parte no, profe. Bien. Si están todos bien, arrancamos con el tema de hoy. Nosotros en la clase pasada vimos, como dije antes, mini término y maxi término, pero ni repasamos esta parte, ni vimos la filmina, no hacía falta, en donde le mostré cómo obtener la función de los mini y los maxi. Y también vimos cómo hacer una minimización algebraica, que es el primer modo de minimización. Después vamos a ver el mapa de Carnot, que nos da una forma más estándar o más metódica para obtener la expresión mínima de una función que me permite a mí llevar a cabo la función lógica. ¿Sí? O sea, yo tengo la función canónica, yo con el mapa de Carnot voy a conseguir la función más chica posible. Y eso es importante que tengan en cuenta. Cuando hagan mapa de Carnot, tienen que obtener realmente la función más chica posible. Por eso hay una metodología que creo que vamos a empezar a ver hoy. Profe, a mí, ahora que acabo de mostrar eso, me acaba de surgir una duda que me acordé. Decime. Por ejemplo, si tengo x más y, cierra paréntesis y un tildecito fuera del paréntesis, ¿quiere decir Sí. que toda la suma es negada? Exactamente, eso significa que x más y está entrando en una función tipo NaN. O Eso sea, que vos me es describiste, x más y, sí. es una OR, ahí. Eso que vos me dijiste, te lo escribo acá, paréntesis, x más y, perdón, ahí está, ¿sí? O sea, eso quedaría Lo que como está la ahí al forma lado. clásica, x más y y una línea arriba. Sería así. Ahí está, Exactamente. perfecto. ¿Está bien? Sí, sí. Profe, ¿y eso sería igual a x negada más y negada o no se puede distribuir? A ver, vamos a ver. No, eso es la propiedad A eso sería x negada por y negada. Acuérdense que cuando yo llevo para atrás este símbolo, esta compuerta se convierte en una NaN, en una AN. Y quedaría x e y. Porque rompo esto y esto queda x negado por y negado. Eso es Morgan. ¿Bien? Profe, y una cosa más, cuando Sí. dice un ejercicio, por ejemplo, dejar expresado en los 3 literales, o en 4 Cuando dice literales. los tres o los 4 literales, bueno, ese es un término que usa el ingeniero Toledo y que lo usa mucho ¿cómo que se llama este? El Morris Nano. El literal sería cada uno de estos. Esto es un literal. Esto es otro literal. O sea, términos. Listo, listo. Cada Gracias, término, profe. exactamente. En lugar de llamarlo término, lo llaman literal, ¿no? Para confundirlo nomás, ¿viste? Para hacerlo sonar más difícil. Más ingenieril. Sí, llamarlo así. Exactamente. Bueno, la función complemento también la vimos, que era de donde obteníamos nosotros los maxitérminos. Y acá tenemos la tablita general que les puede servir en el momento que están repasando para ver cómo se arman los términos, pero a mí siempre me gusta arrancar de un mini término y poner la negación, ¿no? O sea, arrancar de la función negada del mini término y aplicar Morgan y obtener los m, porque si no después ustedes tratan de acordarse de memoria esto y meten la pata. Pero bueno, eso ya es cosa de gusto y de práctica, ¿sí? La canónica vimos, las otras ya son funciones reducidas. Cuando yo tengo una función en donde no todos los términos
tienen todas las variables, ya no estamos hablando de una función canónica, sino que estamos hablando de una función minimizada, o sea, ha pasado por un proceso de minimización, ya sea algebraica o de Carnot. Ahora vamos a ver las 8 formas estándar de expresar una función cualquiera. ¿Sí? Que las formas no son más que aplicar Morgan a la base de la función. Por ejemplo, si yo arranco con los mini términos, que son suma de productos, que es lo que tenemos acá, los productos de cada mini término por la OR. Este primero sería cuando yo tengo, por ejemplo, A, B, C más A negado, B negado, C negado. ¿Sí? Ese sería el primer caso, o sea, producto es suma de producto. Si yo a esto le pongo una doble negación, vamos a la otra línea. Si yo pongo doble negación, y yo rompo una de las negaciones, yo puedo obtener para la misma función la expresión vamos a usar el método de, vamos a hacerlo así, ABC multiplicado por A negado, B negado, C. ¿Sí? Y esto lo divido. Entonces ahí tengo la otra forma, que es la tipo nan-nan. Rompo esta, voy a tener or-nan, y cuando rompa esta, voy a tener nor-or. Y así obtuve las 4 formas estándar de la función partiendo de los mini términos. Las 4 formas de mostrar la función, ¿sí? O de obtener la función. La otra forma de obtener la función parte de la función negada. O sea, en lugar de plantear la función original, planteamos la función negada. Los mini términos de la función complemento. Entonces, con los mini términos de la función complemento pongo una sola negación, no 2. ¿Por qué? Porque como es la función complemento, vamos a suponer que la función complemento de una función f sea ABC más A negado, B negado, C. Eso es la función complemento, sería f complemento. A ese f complemento le voy a poner un solo signo de negación, con lo cual ahora voy a tener f. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si yo niego la función complemento, tengo f. Con ese signo de negación, si lo rompo una vez, fíjense qué voy a obtener. Voy a obtener ABC, A negado, B negado, C. Vamos a poner el paréntesis. Y cada uno de estos, ¿está bien? Entonces ahí ya tengo la segunda forma, que es nan-an, porque tengo esta nan y esta an. Tengo la segunda forma. Si yo rompo esto, voy a tener or-an. ¿Sí? Y después puedo juntar todo. Una vez que rompí eso, puedo juntar todo como nor-or, nor-nor. O sea, vuelvo a negar todo y tengo nor-nor. Tengo que negar obviamente 2 veces porque ya cambiaría la función complemento. O sea, ahí estamos en nan-nan. De la nan-nan a la or-an es fácil. Rompo esto y voy a tener A más B más C multiplicado por A negado más B negado más C negado multiplicado por A más B más C negado. Ahora, ahí ya no puedo hacer más nada porque desaparecieron mis símbolos. Entonces, si yo quiero seguir trabajando, tengo que hacer una doble negación. Y cuando hago la doble negación, cuando rompo el primero, tengo nor-nor. Y ahí ya cumplí con todas las posibles combinaciones que puede presentar o de cómo se pueden presentar las formas estándar de la función. Entonces les voy a pedir ahora, porque ustedes saben que conmigo trabajan ustedes también, no solo yo, que hagan, yo voy a tener la función f, que va a ser ABC más A negado, B negado, C negado, más A, C negado, B. Vamos a hacer AB negado así. AB, C negado. Quiero que de esa función hagan las 4 formas estándar. ¿Sí? Y obtengan la función complemento y hagan las 4 formas estándar desde la función complemento. Y me lo manden por WhatsApp para que veamos si lo entendimos. ¿Sí? Así que a trabajar.
Y tomás, aprovechá entonces que si se te corta la luz vas a estar trabajando, así que copiate la función y ponete a hacer la forma estándar. Si acá se ha puesto bastante feo también. ¿Entienden lo que tienen que hacer? Si alguien tiene duda, me pregunta y a trabajar. Uriel y recién entró otra chica también. Lo que tienen que hacer ahora es partiendo de esa función que está ahora en la pantalla, que es ABC más A negado, B negado, C negado, más A, B, C negado, obtener las 8 formas estándar de la función, aplicando una doble negación y empezando a romper los signos de negación, y después conseguir la función complemento y aplicar una negación y obtener las otras 3 formas estándar y una doble negación para la última. Y con eso vamos a tener las 8 formas estándar de representar una función lógica. Cualquier cosa me preguntan, yo estoy acá esperando que me manden algo por el WhatsApp para poder mostrarlo ahí. Profe, una consulta. Sí, te escucho. Para llegar de la OR NAND a la NOR OR, simplemente Or, nan, simplemente rompe lo que te queda en la parte de la OR, te queda, cuando llegaste a la OR, nan, te están quedando una arriba, te está quedando arriba una negación completa. Cuando vos rompas esa negación de la claro. NAND, las OR pasan OR. ¿Está bien? Listo. Perfecto, gracias.
Sí, señor, te escucho. Como medio que me perdí. Sí, profe, lo mismo. Al principio estaba todo claro y después cuando tenés Por que eso es ponerle... importante que lo hagan. Por eso lo hago que lo hagan. Bueno, si yo parto de la función f expresada en mini términos, ¿sí? Esta es la función f en mini términos, es decir, vamos a agarrar este camino de acá. Para encontrar las otras formas, yo aplico Morgan, para lo cual, para que no cambie el valor de la función, hago una doble negación. Y ahí le entro a romper cada una de las negaciones. O sea, al principio tengo or an. Cuando yo niego y rompo esta primera negación, voy a tener ABC, todo negado, por A negado, B negado, C negado, todo negado, por A, B, C negado, todo negado. ¿Está bien? Y a medida que ustedes van rompiendo esas negaciones, se van a ir obteniendo las distintas expresiones. Simplemente aplicar Morgan. Rompo la negación y el signo, si era or, pasa a ser an. ¿Está bien? Profe, o sea que voy rompiendo la primera, o sea, primero niego dos veces y después voy rompiendo la primera negación, digamos, para Claro, pasar la a nan primera nan. negación, exacto, la primera negación, después nuevamente la primera negación que ya rompiste, la volví a romper y por último rompe la última. Ah, Y ahí te va a dar todas las formas. En la otra rama vamos a arrancar de la función complemento. Si arranco de la función complemento, en lugar de poner doble negación, pongo una sola negación. Y vuelvo a romper la negación, lo mismo que antes. Y me va a dar lo mismo. O sea, me va a dar la otra rama. Profe, ahí la Sí, función complemento en este caso sería A negado por B negado por C negado más A por B por C más A negado por B negado por C. todos los mini términos que están, no están ahí, ¿sí? Ok. Está bien. Sí, no, pero el C. En el Ahí tengo uno ya para que veamos, así que ahí lo voy a poner en la pantalla. Ah, perdí la regla. Ahí está. Veamos, acá tenemos las primeras 4 formas estándar partiendo de los mini términos, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Fíjense, esta es la función original. Aplica la doble negación y acá tiene nan, nan. Rompió los de los primeros. Rompió esta. Luego vuelve a romper esto y acá tenemos or, nan. Y por último, rompe este que quedaba acá arriba y queda nor, or. Si rompe de nuevo esta función, volvemos a esta, ¿no? Obvio. O sea, se hace un ciclo. Vuelvo a romper eso, vuelvo a la original. ¿Está bien? O sea que eso sería las primeras 4 formas estándar que nacen de la función. Ahora vamos a ver qué pasa con las que nacen de la función negada. Creo que también tengo alguna de esas, veamos. Claro, Cande me pasó la misma, la de la función. Sí, pero Me profe, yo parece, cometí ahí unos errores. Me olvidé de y bajar estoy el viendo que negado. te olvidaste de Metí la sacar el suma. segundo negado, sí. Repetilo el segundo negado y ya está. No hay problema porque si lo repetí está bien lo otro. Profe, yo hice algo ya, pero me olvidé cómo era el último cambio, o sea, de la función complemento, digamos. O sea, la función complemento la niego,
obtengo... La función complemento en un momento te vas a quedar sin negaciones. Ajá, ahí En ese momento pones 2 signos de negación a toda la función, negalo 2 veces y rompe uno solo y tener la última expresión nan nan. Nor or. Bueno, a ver. Y mandar la foto, entonces lo mostramos a todos. Profe, ¿me deja ver el cuadrito de nuevo, porfa? Así le pongo los nombres. A ver. ¿Dónde está? Acá está. Ese. Bien. Perfecto, ahí tenemos ya otra forma más, así que vamos a buscarlo. Bien. Lo que pasa que la función negada, claro, no es eso lo que hay que hacer, Sebastián. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Es que se pide, ahí, para ustedes no están viendo lo que estoy viendo yo, esperen que les muestro que sí está bien lo que él hizo, pero no del todo por cómo estaba planteado el problema. Ahí lo están viendo, ¿no? La función negada no es simplemente negar la función. Es poner los mini términos que no se encuentran en la función original. Acordate que nosotros teníamos una función. Voy a escribir vamos al pizarrón, que es más fácil, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una función de 3 variables, a, b, c, f. Vamos a poner cualquier valor, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bien, vamos a generar nuestra función acá. Esa es mi función f. De acá yo puedo sacar por un lado la función f, donde f es igual al mini término sería a negado, b negado, c negado, más a negado, b, c negado, más a negado, bc, más a negado, a, b negado, c, más
A, B, C negado. ¿Está bien? Eso es la función f. La función complemento de la función f, ¿en cuál? Ahí ya no creo que no lo puedo modificar. En el último término, sí, acá debería ser un C. Vamos a ponerlo los rayos arriba. Ahí está. Ahí se entiende. Y vamos a poner la f negada, o sea, la f complemento de f, se sacan los mini términos que hacen cero la función. A negado, B negado, C. Más A, B negado, C negado. Más A, B, C. Entonces, es sobre esta función, que no tiene los mini términos de antes, que se hace una negación. Eso es lo que se pide, pero el procedimiento, el resto del procedimiento está bien. Cuando te piden que hagas de la función negada, vos tenés que sacar los mini términos que hacen cero la función. ¿Por qué? Porque la f negada sería 1 acá, acá y acá. Y de acá se parte. Porque si no, lo que vos encontraste es justamente las expresiones, pero de f negada, no de f. Lo que nosotros encontramos cuando hacemos esto, cuando negamos f, cuando hacemos esto, vamos a encontrar f también, de otra forma expresada, pero f. Porque veamos qué hizo el que hizo bien, acá lo hizo bien, ahí está. Está planteada f, ¿sí? Después, supongamos que esto sea f negada, que no es f negada. Negó una vez y fue rompiendo y obtuvo toda la forma. Nan, nan, or, an, luego nega dos veces y obtiene la última que sería nor, nor. ¿Está bien? Pero únicamente que usamos la función mal. ¿Se entendió, Seba? Sí, o sea que, profe, yo acá lo que tendría que haber hecho es armar la tabla de verdad y ver los términos que no están. Y ahí Exacto. armaba y recién ahí aplicaba. Ahí me Exacto, pero está bien Quedarían aplicado. 5 términos, profe, entonces. Exacto, te quedarían 5 términos, exactamente. Ahí me cayó la ficha. ¿Podemos mostrar el cuadrito original? Que no tiene nada que ver el cuadrito de la... Sí, de yo la para marcar ecuación. cuáles que las que eran en rojo. Bien. Esta. Las que están en rojo son las que hay que negar doble. Claro, en realidad ahí es donde voy a aplicar la doble negación. Antes, O sea, acá en el en la paso hora le intermedio. pones doble negación, la rompés y obtenés esta, sí. Gracias, profe. Bien, si ya tenemos claro lo que hay que hacer, después lo hacen tranquilo y sigamos con la materia. Esto es simplemente compuertas lógicas, le habilité un apuntito ahí de la compuerta lógica. Y vamos a ver, esta compuerta sí que es importante, que es la compuerta XOR. La compuerta XOR es una compuerta que se puede denominar detectora de paridad. ¿Qué quiere decir? Que cuando la cantidad de unos a la entrada de la compuerta es impar, la salida de la compuerta es 1. Cuando la cantidad de 1 a la entrada de la compuerta es par, la salida de la compuerta es 0. ¿Se entiende? Si se entiende, yo voy a tomar silencio como que sí. Quiero que me respondan qué salida voy a tener de esta compuerta. Entrada A y entrada B. ¿Lo que tenemos que hacer la tabla de verdad, profe, o acierto? No sé. Yo necesito saber qué valor tengo a la salida donde puse esa cosa que parece un signo de pregunta. Ok. ¿Qué valor voy a tener ahí? ¿Considerando A y B prendido o todas las posibilidades? De todas las posibilidades. Cero. Siempre. Así es. Siempre va a ser 0. Y ese es el principio que vamos a usar después cuando hagamos nuestros circuitos para detectar y corregir errores de transmisión de datos. Siempre va a ser 0. ¿Y por qué siempre va a ser 0?
Porque este está calculando la paridad. Entonces, si acá era impar este número, este va a generar un 1 que acá lo va a terminar haciendo par. Si acá era la cantidad de 1 era impares, era pares, perdón, es decir, si los dos eran 1, acá va a salir un 0 y acá la salida va a seguir siendo 0. Eso es un circuito simple para detectar si el número es par o impar. Si yo en el transmisor le agrego la paridad y mando el número, en el receptor, usando una compuerta EXOR, tengo que ser capaz de detectar si llegó bien o mal. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Este, muchachos, es el momento para hacer las preguntas, es el momento para ver si entienden. Se ahorra mucho tiempo aprovechando a los profes en lugar de quedarse después tratando de dilucidarlo solo. ¿Acá qué vamos a hablar? No es mucho, o sea, vamos a ver esto que está acá abajo, este simbolito, este dibujito que está acá, que ya se los anticipé antes. Ustedes pueden poner una compuerta común, vamos a poner una compuerta AND, no una NAND, para que no se confundan, porque eso es muy mentiroso también. Una AND. Si yo pongo dos redonditos acá, se usa más el redondito que el triángulo, pero me imagino que tiene que ser por facilidad de editor. De esa forma, yo estoy implicando que estoy negando la entrada X o la entrada Y. O sea, siempre que ustedes vean, ya sea en una compuerta o en un circuito integrado, un circulito a la entrada, está implicando que esa entrada trabaja por bajo. ¿Sí? Otra cosa que tiene esta filmina de importante, lo tengo acá porque lo tiene el Morris Nano, nomás porque me parece no importa mucho, es definir algo simple como son los flancos positivos y la lógica positiva y la lógica negativa. Nosotros trabajamos con 0 y con 1. En realidad el 0 y 1 no existe, va a ser un nivel de tensión. Y ese nivel de tensión puede ser positivo o negativo, porque hay lógicas que trabajan, en lugar de que el 1 valga 1, lo hacen valer, o sea, que valga 5 voltios, el 1 vale 0 voltios. Son las menos. Es casi imposible encontrar una, pero digamos que existen. Con lo cual terminamos con la parte de la forma estándar de la función. Ahora vamos a pasar ya a arrancar la minimización con mapas de Carnot. Creo que eso es lo que sí. Sí, señor. Profe, a ver si entendí bien. Cuando se trabaja por bajo Sí. es cuando el 1 pasa a ser 0 voltios. 0 voltios. Ahí es, ok. O sea, cuando se trabaja por alto es lo que venimos trabajando, y cuando se trabaja por bajo es al revés, digamos. Claro, ustedes tienen que olvidarse, a ver, hay una transición. Por un lado tenemos la abstracción para trabajar y diseñar las funciones, que tiene que ver con la lógica, que son 1 y 0, verdadero o falso, ¿sí? Por otro lado, está la cuestión de cuando yo tengo que conectarlo a electricidad. La lógica en bajo no existe, nadie va a conseguir un integrado, una AND que trabaje por 0, todos trabajan por 1. ¿Dónde sí aparece esa lógica por bajo? En algunos integrados, que no son compuertas simples, se usa activo por bajo, se activa el integrado cuando la patita vale 0, por una convención. Pero olvídense, el nivel de tensión no lo mezcle con la lógica. Si usted trabaja con lógica activa por bajo, toda la lógica tiene que ser activa por bajo. O deberían poner un inversor. Pero no hay otra cosa. Ok, profe. Yo me acuerdo que en Informática 1 el profe en un momento dijo algo de que habían micros que se conectaban por bajo por un tema de la temperatura, ¿puede ser? No me acuerdo mal, nada más. Puede ser, en microelectrónica, puede ser que un bajo tenga menos corriente que un alto. Pero en realidad la temperatura de los microcontroladores se deben a las conmutaciones de las líneas de datos y no tanto al consumo de una señal estática. Porque todo lo que son microcontroladores, microprocesadores de hoy en día son todos del tipo MOSFET con un consumo muy bajo.
O sea, hoy la disipación fuerte de potencia en los microcontroladores viene por las conmutaciones y no por el tema de el nivel de la patita, ¿viste? Muy bien, profe, gracias. No quiere decir que no haya menor consumo, pero sí no es lo que importa. Es como decir, a ver qué ejemplo podríamos poner que sea simple. Yo tengo uno, profe. Sí. El año pasado tenía que hacer la aplicación de alta corriente y el Arduino no podía trabajar con un BJT para darle la suficiente corriente para que lo deje pasar. Entonces usé un MOSFET que funciona por más diferencia potencial que por corriente. Claro. No sé si se aplica. No, porque lo que él está diciendo está bien, o sea, eso es típico, no el Arduino. Arduino, digamos que no es nada, es la placa. Es el integrado del microcontrolador que no puede manejar potencias, porque ningún microcontrolador tiene una potencia muy grande, porque, a ver, la cuestión es que el micro está hecho para el control, o sea, para generar algoritmos, movimiento de datos, controlar cosas, pero no para manejar potencia, porque eso implica mucho área de silicio y lo haría caro. Y como no todas las aplicaciones usan potencia, sería como alargar una línea de producto en donde vos tengas exclusivo para aplicaciones con potencia. Entonces no les es redituable a nadie. Entonces todos los micros en general, sean Arduino, sean ARM de Thomson, perdón, Arduino no son micros, sea Microchip, o sea PIC, sean ABR, sean de Thomson, los ST, sean de NXP, los LPC, o de Texas, los TMS, todos tienen poco manejo de corriente a la salida. O sea, poco de manejo, decimos, pueden manejar 5 mA, 10 mA, igual que los CPLD. El CPLD de la plaquita de Sori puede manejar hasta 5 mA, pero ¿qué pasa después? No es que se te va a quemar, si vos lo pones en corto a lo mejor sí, pero ¿qué va a suceder? Si vos tenés este nivel de tensión y entras a cargar la patita, la tensión de salida va a ir decayendo. En lugar de salir los 3,3 voltios que genera, y te va a empezar a caer a 2 voltios, 2,5 voltios, y se va a bajar la tensión de salida, porque hay como una resistencia en serie en la patita que lo va limitando. Eso se aplica a cualquier tipo de integrado. No, lo que hablamos acá es de otra cuestión. Es cuando ustedes vean una hoja de datos, ven la hoja de datos de un microcontrolador, de cualquiera, y van a ver patitas que tienen esta forma a la entrada. También para los circuitos lógicos comunes, como por ejemplo los flip-flop, tienen esta forma. Esas patitas que tienen un signo, o sea, un círculo a la entrada, están indicando que trabajan por 0. Es decir, esta patita dice que va a trabajar por 0 voltios. Si esta patita, por ejemplo, fuera un reset, ¿sí? Cuando yo pongo 0 voltios, el micro va a permanecer en reset. Cuando pongo un voltio, no está reseteado. Quiere decir que se activa por bajo. Pero el ejemplo del consumo del bajo, del alto, que yo quería dar, era como decir, llevar 1 kilo de manzana y preocuparte por una uva, que es lo que te puede consumir la patita estática. Ese sería un ejemplo simple. O sea, donde las manzanas serían la frecuencia de trabajo y las conmutaciones de las patitas de datos, y la uva sería la patita que va a tierra. Y ni siquiera sé si llega a una uva, tal vez la semilla de una uva. Esa es la relación por la poca corriente que maneja. Bien, ya volviendo a cosas que nos ocupan a nosotros. Vamos a ver lo que es fantástico para minimizar funciones lógicas. Vamos a ver los mapas de Carnot. ¿Sí? Carnot armó mapas aprovechando lo que es la simplificación por sacar el factor común. O sea, lo que más aplica Carnot, acá están las propiedades que aplican ustedes en el método algebraico. Lo que aplica Carnot es directamente el factor común, pero lo hace de una forma gráfica. O sea, ustedes vieron que hicieron algebraicamente simplificaciones de mini términos. ¿Y qué hacían? Sacaban factor común y había uno que se hacía 1 más 1 y desaparecía. O sea, se hacía A negado más A más A negado. B más B negado. C más C negado. ¿Sí? Yo tenía una función, sacaba 2 variables de factor común o 3 variables de factor común y me quedaba en el paréntesis una que era ella más ella negada. Quiere decir que vale 1. ¿Sí?
Bueno, no saben lo feo que es dar clase y no saber si hay alguien atrás. Sí, sí, profe. Sí. No, pero en serio, es complicado para nosotros, para los profes, porque no podemos ver de ustedes la realimentación que uno ve en vivo, viéndole las caras y viendo los modos para ver cómo encarar la clase. Porque no sabemos si entendieron algo o no entendieron nada. Y a nosotros, a mí, por ejemplo, me preocupa que entiendan, porque yo ya lo sé al tema. O sea, es así. Mi trabajo es hacer que ustedes lo sepan el tema. Entonces Carnot se dio cuenta de que era posible armar un mapa, una cuadrícula, teniendo en cuenta esa propiedad. ¿Qué propiedad tiene, por ejemplo? Vamos a poner, perdón, que se me va la rayita ahí. Bien. Si yo tengo esto, ABC más ABC negado. La propiedad que tiene estos dos términos, que finalmente ya hoy todos lo van a hacer esto, lo hago así, más C negado, entonces hago desaparecer C. ¿Lo entendemos hasta ahí? Desaparece C porque C más C negado es 1. Sí, la ley. Lo que vio Carnot es qué propiedad tiene ABC más ABC negado. C es el único que cambia. Y si ustedes se acuerdan, si hacen memoria, si no se le lavó el cerebro ya, en las últimas 3 clases para atrás más o menos, vimos código. Y vimos código de Gray. ¿Y cuál era la propiedad del código de Gray? Que los elementos eran adyacentes. Esa propiedad de adyacencia es la que hace que se pueda simplificar esto. Es decir, entre un término y el otro solamente puede cambiar un bit. Ese bit que cambia es justamente el de adyacencia. Entonces lo que hizo Carnot, que estuvo fantástico, armó un mapa en donde todos los cuadrados del mapa, todos los casilleros del mapa son adyacentes. Fíjense, el primero, bueno, A negado, listo, está. El segundo tenemos A y B. Entonces, fíjense, este término, que es A0 y B0, es adyacente con este término que es 0 y 1. Y este término es adyacente con este, que es 1 y 1, porque cambió solo A. Y este término es adyacente con este y este. Entonces, los 4 términos son adyacentes, cambia un solo bit. ¿Sí? Cambia un solo bit entre esta casilla y esta o esta. ¿Sí? De acá a acá cambia B y de acá a acá cambia A. Si me paro en esta otra casilla, de acá a acá cambia A y de acá a acá cambia B. Pero siempre son adyacentes. Entonces todavía estamos armando el mapa, todavía no lo usamos. Estamos armando el mapa. Entonces esa es la propiedad del mapa de Carnot, es que todos los términos son adyacentes. Fíjense que entonces, ¿qué hizo Carnot? Dice, bueno, saco, lo pongo A acá y lo pongo B acá. Entonces este término corresponde a 0, 0. Este término corresponde a 0, 1. Este término corresponde a 1, 0. Y este término corresponde a 1, 1. Vamos a ver por qué lo sacamos afuera, porque lo que yo voy a poner ahí después es el valor de la función correspondiente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. O sea, armamos el mapa. Armamos el mapita chiquito de 2 variables recién. Ese no sirve para nada, ¿no? Pero, llevando el mismo concepto, armamos un mapa para 3 variables. El mismo tipo, o sea, cada elemento, o sea, yo me paro acá, este es adyacente con este. Este es adyacente con este. Si me paro en este punto, este es adyacente con este y con este. Este es adyacente con este y con este. Este es adyacente con este y con este. O sea, todos los bloques son, todos los lugares del mapa son adyacentes entre ellos. Cambia un solo bit. Fíjense, estoy en 0, 1, 0. Si paso a 0, 1, 1, cambió el último bit. Si paso a 1, 1, 0, cambió únicamente el primer bit. Retiro, lo mismo que antes, A y B y C, los retiro de adentro del mapa para dejar libre el cuadrado porque ahí voy a poner el valor de la función. En cada cuadradito de eso voy a poner el valor de mi función. Y ahí vamos a hacer un parámetro chiquito, voy a hacer una función de ABC, F, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 1, 0. No, vamos a poner 0. Vamos a poner poquitos 1. Vamos a poner 1 acá. Vamos a poner 1 en ahí. Nada más que para mostrar cómo funciona esto. Todavía no vamos a minimizar nada. Entonces, si esta es mi función, vamos a borrar la otra para que no moleste. Se ve la función ahí 0, 0. El 1, este que va 0, 1, 0, va a ser un 1 que va a venir acá. Este 1 es este 1, de ahí. Y el otro 1 va a venir acá, que es este 1 de acá. ¿Está bien? Es decir, voy a ir llevando en los unos y los ceros de mi tabla de verdad al mapa de Carnot. O sea, los otros son 0, van a ir todos con 0. Acá le digo, hay muchos que no escriben los ceros en el mapa, pero hay un momento que vamos a ver que se van a usar términos, no importa, no sucede, que son X también, que también se van a escribir en el mapa, y si se malacostumbran a no usar el 0, pueden llegar a tener problemas. ¿Sí? Entonces, listo, ya tenemos eso y vimos cómo vamos a pasar la función a un mapa de Carnot. Ahí tenemos un mapa de 3 variables. Ah, eso me faltó decirle. Fíjense que acá, en las 3 variables, si yo me paro en este casillero, este casillero también es adyacente del primer casillero. ¿Sí? Y este casillero es adyacente del primer casillero. Quiere decir que esta línea, o sea, esta fila, es adyacente con esta fila. Así que el mapa, en lugar de ser una cosa plana, se podría pensar como si fuera una cosa circular, en donde tanto esta fila es adyacente con esta, como esta fila es adyacente con esta. Acá no se ve, pero cuando tengamos 4 variables, que es el mapa más común, sí se va a ver el tema de esa adyacencia. A ver si lo tenemos. No dice nada, no aporta, no aporta. Bueno, sí, ahora vamos a verlo. Esto va a quedar para que lo vean, porque está explicado pasito a pasito. A ver si es algo de útil. Bien. Entonces, ahora vamos a ver para qué sirve el mapa de Carnot. Fíjense, si yo tengo una función que me puso, vamos a trabajar primero, vamos a trabajar directamente, bueno, vamos a trabajar con este de 2, para que sea bien simple. Si tengo una función que puso un 1 acá y un 1 acá, vamos a escribir estos mini términos. Si yo escribo esos mini términos son A negado, B negado, más A, B negado. ¿Sí? El primer mini término, que está acá, más el segundo mini término que está acá. Esto es lo mismo que escribir B negado y sacar factor común A negado más A. Por eso dice que esto es igual a B negado, que es lo que dice la filmina. ¿Qué es lo que está indicando acá? Que es B negado. ¿Por qué? Porque sale esto. Acá lo mismo. Si yo aplico acá lo mismo, va a desaparecer B. O sea, ¿quién está desapareciendo? Si ustedes se fijan, la variable que desaparece es la variable que cambia. En este caso, de acá a acá cambia A, por lo tanto desaparece A. De acá a acá cambia A, desaparece A. Creo que acá tengo alguno que cambia B también. Bueno, ya tenemos 2 variables. Bien, o sea, la variable que cambia desaparece. Veamos este que está bueno, miren. Esto me dice que si mi función tiene 4 unos, es decir, la función mía, si yo escribo los mini términos de esa función, van a ser A, B, C negado, más A, B, C, más A, B negado, C, más A, B negado, C negado. C negado, perdón, más A, B negado, C. ¿Sí? Esa sería la función f de este Carnot que está acá. F de este Carnot que se encuentra acá. O sea, este término, este y este. O sea, este es A, B, C negado, A, B, C, A, B negado, C negado, A, B negado, C. Ahí tenemos los términos del Carnot.
Si yo empiezo a sacar factor común, yo puedo ir reduciendo de forma algebraica. Es AB, me quedaría C negado más C, más AB negado, C negado, más C. ¿Está bien? Con lo cual hasta ahí estoy teniendo AB más AB negado. Saco factor común A y me va a quedar factor común de B más B negado. Con lo cual esto va a ser igual a A. ¿Sí? Ahí está. Entonces eso es el resultado del mapa de Carnot. Eso es lo que hace Carnot. Ahora Carnot no nos va a pedir que nosotros saquemos los minitérminos y empecemos a trabajar haciendo la parte de simplificación algebraica, porque si no, ¿para qué me voy a tomar el tiempo de hacer el mapa? No, lo único que hace Carnot es decir, bueno, agrupen los unos que se encuentren adyacentes. Entonces, si yo agrupo estos 4 unos que están acá, vamos a cambiar de color, agrupo estos 4 unos que están acá, elimino las variables que cambian. Si yo me paro acá, de acá a acá, cambia B, desapareció B. De acá a acá, cambia C, desapareció C. Entonces, directamente todo ese grupo es igual a A. Lo mismo si ven este de acá. Se fijan, de acá a acá no cambia B, y de acá a acá, o sea, de acá a acá cambia A, y de acá a acá cambia C. El único que queda fijo es B. ¿Está bien? Entonces nosotros ya tenemos con esto la cuestión de la minimización de forma gráfica. Los grupos de Carnot siempre se hacen de 2 a la n. O sea, puede ser un grupo de 1, puede ser un grupo de 2, de 4, de 8. No puedo hacer un grupo de 6. Siempre de 2 a la n. Y el grupo son aquellos unos que comparten celdas adyacentes. Sigamos viendo que hay más ejemplos. Bueno, acá sería C, por lo mismo. Si agrupo estos 4, queda C, y así estos 2 queda B negado. Bueno, ahí tienen para ver todos los grupos, ¿sí? Veamos qué sucede cuando tenemos de 4 variables. Ahí ya se hace más interesante Carnot, porque con 4 variables Carnot me va a dar siempre la mínima expresión. ¿Cómo hago los grupos? Y acá hay algo muy importante. Siempre los grupos, y más mientras estemos aprendiendo técnicas digitales 1, y así vamos a evaluarle los parciales, tienen que tener la mayor cantidad de unos agrupados. Por ejemplo, esto no está mal, porque agrupó de a 2, pero fíjense que esta función es más grande que esta función, y las dos funciones hacen lo mismo. Entonces, si yo agrupo todos estos 4 unos, el resultado de agrupar estos 4 unos, ¿cuál sería? Veamos. Entre este y este se mantiene A, por lo tanto es A negado por D, que es el que se mantiene acá. Estoy hablando de este grupo, fíjense, esto. De acá a acá se mantiene A negado, va para allá A negado. De acá a acá se mantiene D, va para allá D. Ese sería el primer término que representa a estos 4 unos. El segundo término, vamos a suponer que sea este de acá. ¿Quién se mantiene? Y se mantiene C negado D, que es lo que está acá. Y el último término este, que va de 2 a 1, que en realidad no está bien, porque puede ser más chico. Yo podría ponerlo así, diría A, B negado D, y después cuando el profesor lo revisa me va a decir está mal. ¿Por qué está mal? Porque esto puede tener Factor con un grupo ahí. ¿Está? Y ese grupo me elimina la variable A. O sea que todo este Carnot queda A negado D más C negado D más B negado D. Esa es la forma de minimizar con los diagramas, con los mapas de Carnot. Siempre buscar la mayor cantidad de unos en cada grupo y evitar hacer, por ejemplo, tengo todo hecho, pero a mí se me ocurre, porque tengo ese término más, no hace falta porque es un implicante no esencial.
Me está marcando acá que la conexión a internet es inestable, así que posiblemente, voy a sacar el video a ver si mejora. Si hay problemas para escucharme, me avisan, ¿sí? Entonces, Profe, sí, entonces para agrupar también o sea, tienen que ser adyacentes los números. siempre, siempre adyacente, ¿sí? Porque justamente la propiedad que usa el mapa de Carnot es el factor común. Y el factor común es válido cuando los componentes son adyacentes, cuando los números son adyacentes. Y, o sea, va a ser siempre un número par. 2 a la n, no par, 2 a la n, porque 6 es par y no es 2 a la n. Los grupos estamos hablando. ¿Sí? Los grupos siempre van a ser 2 a la n, no par, 2 a la n. Okay. O sea, 2, 4, 8, 16, así. 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así, sí, tal cual. El 1 también es válido, porque hay veces que a vos te aparece un 1, que es un 1 más lo que aparece acá abajo, no podés juntarlo con nada. Sí, si te aparece un 1 por ahí, te aparece un 1 por acá. Y bueno, tenés que ponerlo solito y lo va a hacer A, B, C denegado. Listo. No pudiste achicarlo, ¿viste? Acá está la fórmula final. O sea, la había hecho bien también, no solamente. Este sería una forma, pero no está bien, y este otro tiene completo, ¿ven? Eso es el mapa de Carnot, y eso abre toda una nueva forma de resolver las minimizaciones de las funciones lógicas. Ustedes los únicos que tienen que aprender, sí. Es una consulta. Ahí donde hace la división, digamos, la división esa la que sería el azul, ¿solamente consideramos los últimos dos términos de 1? De la que dice C negado D, todos usas. Ah, claro, en todo tiene la misma variable, digamos, solamente queda negado. Esta, sí. Claro. Esta. Sí. Te queda esta de acá arriba. C negado D. Profe, ¿y se podría hacer el 1 de arriba con el último 1 y luego los unos del medio, digamos? No sé si esto está hecho así, mira, esto está tomado así. Ahí y acá. No. Pero yo me refería a la pregunta que hizo el compañero del mismo grupo, en el azul, digamos. ¿Qué querés hacer en el azul? O sea, en el azul está, digamos, los dos primeros y luego los dos últimos, ¿no? Los 4, sí, la fila completa. Claro, pero, o sea, ¿la C de dónde sale? La C sale de los dos primeros, ¿o no? La C sale de arriba. Fíjate que tenés C negado D. Siempre fue 0. Siempre fue 0, digamos, es como un factor común que hace de las 4 variables. Ah, ok. No cambia ninguna. Ok. En todo ese grupo queda C negado D. Claro. Ahí va. Gracias. No, esto tienen que practicarlo para entenderlo bien, ¿eh? Porque así más o menos me van a entender, pero si no hacen práctica, van a hacer agua, ¿eh? Hay algunos términos que vienen lo que es un implicante primo. Un implicante son todos los conjuntos que vos podés hacer, o sea, vos podés hacer este conjunto acá también, y lo podés escribir si querés acá. Pero la función no va a cambiar. Tu minimización es pobre, digamos, no está bien hecha. En cambio, cuando vos haces un implicante primo, son aquellos implicantes que son sí o sí necesarios y abarcan toda la cantidad de uno que puede. Esos no los podés sacar, sí o sí van. Y una cosa interesante, yo puedo usar más de una vez un 1, siempre y cuando me ayude a minimizar otro elemento. ¿Sí? Cuando yo hago esta minimización de acá, cuando yo hago esa minimización, yo estoy tomando unos que ya usé. Yo a estos unos ya los había usado para este gráfico. Es más, estos dos unos los usé para este y para el de abajo. Pero los usé y me permitieron disminuir el tamaño de la función de salida. ¿Sí? Eso es importante. Usar los unos simplemente cuando hacen falta, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá implicante primo, no está incluido completamente de otro implicante, son definiciones de término nada más. Y acá tenemos varios ejemplos de simplificación, ¿sí?
Estos serían la máxima, los implicantes primos, lo que sí o sí tienen que trabajar. Por ejemplo, el negro no sirve. Digamos, no hace falta. Esta sería la forma máxima. Esta es la mejor resolución, porque este de acá ya tomó a este de acá. Yo después elijo alguno y ya está. Porque no gano nada, ¿sí? La mejor solución es tomando la mayor cantidad de uno, como esta, con esto. Y no puedo hacer mucho más. Solamente, bueno, tenemos los primos y los Profe. esenciales, ¿no? Sí, señor. En el anterior, ¿puedo volver? Sí. El grupo azul, ¿es necesario que agarre el otro uno? ¿No Y podría si tener no uno agarra solo? ese uno, va a ser uno solo. Sí. Y si es uno solo, usa 4 variables. Si usa el otro uno, usa 3 variables. Ah, bien. Y en Perfecto, el gracias. examen está mal si usa uno solo. Bien. Siempre, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es encontrar la función más chica posible y que sea la más chica en serio. ¿Sí? Para eso se usa el mapa de Carnot. Para obtener la función más chica. ¿Y qué más tenemos? Los esenciales. Los implicantes primos. A ver, es importante que sepan, acá tienen bien la definición de todo, justamente para que queden todos. El 1, el 2 y el 3 son implicantes primos. ¿Por qué? Porque por más que estén dentro de del Carnot, bueno, el 2 tendría mis dudas. Es primo, pero no esencial el 2, digamos, porque no está completamente dentro de lo que es el 3. El 4 sí está totalmente incluido en el 3, por lo tanto ya no pasa a ser primo. El término 4 no es implicante primo porque está dentro del término 3. ¿Sí? Los términos 1 y 2 son implicantes primos esenciales. 1 y 3 son esenciales, porque el 2 no es esencial porque ya está en el 1 y está en el 3. Entonces, lo único que me importa a mí son aquellos que son esenciales, que es el 1 y el 3. Porque el 2 no me importa porque ya lo contempla los 1 al 3 o los 1 al 1. ¿Qué es más importante? ¿Y el 4, profe, era esencial? El 4 no, porque el 4 está adentro del 3. Entonces directamente no se pone. No se usa. ¿No? Y el 2 tampoco caso, se pone. La simplificada sería 1 y 3 nomás. Exactamente. Así gracias, es. profe. Eso es lo que vos me dijiste, es lo que tienen que saber ustedes. Eso es lo más importante. Saber usar el mapa de Carnot y determinar cuáles son los implicantes que sí tienen que ir. Sí, por ejemplo, acá tienen otro. Miren este. Acá no tiene sentido poner este de 4, porque por más que sea chico, ya los otros lo contemplan. Entonces un término extra que si lo ponen está mal. Esa forma de Carnot es típica, o sea, sí o sí tiene que desaparecer el primero porque ya los otros lo usan. Miren, acá está bien y se ve por qué. Porque fíjense que cuando se ponga 1BD, algún otro de los implicantes ya le puso un 1. Entonces la función sigue siendo 1. No ganan nada. Ponen una compuerta y pierden, digamos, por más que sea chica la función. Por más que sea una compuerta de 2 entraditas, no hace falta. ¿Qué más tenemos? Bien. ¿Qué más? Como eso no importa, no sucede. Bueno, creo que tenemos. ¿Cuánto tenemos todavía? No, ya estamos. Lo que nos va a quedar para la clase que viene, yo voy a ver si encuentro una guía de práctico para subirle con funciones para que apliquen esto. Si no se lo subió el profe, si Sergio Olmedo no se lo subió. ¿Guía de aula le subió Sergio? Tenemos con Marcelo, profe, nosotros. No, Sergio no, Marcelo. No. ¿El Marcelo subió guía de aula? Sí, creo que nos subió el TP de aula 2. Y eso Sí, tiene nos que subió ver el TP2 tiene una parte, la de ahora es que es toda simplificación común como lo de antes y la próxima es con esto. Pero lo ¿Con tiene que Carnot? dar mañana. Bueno, sí, quedamos perfecto. hasta ahí. Entonces ahí van a practicar con él entonces Carnot. Y nos va a quedar a nosotros para la clase que viene, para cerrar Carnot, lo que se llama los implicantes. Les digo ya, 2 minutos más, total ya lo van a saber. Hay veces que en las funciones
hay valores que no se van a dar nunca. Vamos en el caso, ejemplo de un BCD. El BCD no tiene definido estos valores. O sea, el BCD no existen estos valores, porque el BCD más grande, acuérdense, el código BCD son los 9 primeros. Por lo tanto, esos valores que no existen, porque no pueden presentarse, eso es importante que tengan en cuenta, no puede existir. No se pueden presentar a la entrada del circuito. Esos valores que no se pueden presentar a la entrada del circuito, en el lado de la función se usa la X. Esa X que se presenta en el lado de la función es un término no importa, no sucede. ¿Qué significa eso? Que si a mí me sirve usarlo de 1, la uso de 1. Y si no me sirve, la uso de 0. Por ejemplo, acá me sirven porque me permiten hacer términos más grandes. ¿Bien? Si a mí tengo una X por acá, y a esa X la dejo en 0, no me sirve. O sea, yo puedo elegir cuándo usarla como 1 o cuándo usarlo como 0. Esos términos se denominan no importa, no sucede. Esos términos con X son fantásticos porque permiten minimizar la función lógica. Porque me los puedo usar como 1 para armar grupos más grandes. ¿Bien? Ese era el término no importa, no sucede que nos faltaba ver. Y el Carnot de 5, que esa es la palabra clave, es un comodín. Si me sirve lo pongo de 1, si no me sirve lo dejo como 0 y chao. ¿Sí? Y lo otro que queda es un Carnot de 5 que pueden usar esta forma o pueden usar esta otra, que es armar 2 Carnot de 4 y dejar la variable de mayor peso para armar el próximo Carnot de 4. Es decir, hago un Carnot, el primero, completo, para A negado. Perdón. Y este es para A. Entonces yo tomo los grupos de forma separada y aquellos grupos que se repiten exactamente en los 2 Carnot eliminan la variable de mayor peso. Ese es el último Carnot de 5. Que después lo vemos de nuevo un poquito en la clase que viene por si queda alguna duda. Esto no aporta nada. Tengo inversores, no sé para qué son estas macanas. Todo esto ya lo vimos, así que no tiene mucho sentido. No sé, habrá estado ahí porque estaban en las hojas del Morri Nano. Pero bueno, hoy lo que me interesa que se lleven es, primero, las funciones, las formas estándar de la función. Uno arranca de la función, otro arranca de la función negada, y la otra parte son los mapas de Carnot. De hasta 4 variables, la de 5 repasamos en la clase que viene. Así que bueno, estamos por hoy. Mándenme por el chat del legajo y si tienen alguna pregunta, háganla ahora o la clase que viene. Es lo mismo. Profe, una pregunta. Sí. Así como para confirmar, el nombre de ¿cómo se llama? De las formas estándar, siempre el primer nombre hace referencia a lo que está dentro de los paréntesis. No sé claro, sí. Okay. Sí, el primer nombre corresponde a la función chica. Vos siempre tenés, en cualquiera de los casos, por ejemplo, en el maxi término tenés producto de suma, ¿sí? Y el otro suma de producto, pero siempre el primer nombre es la función más chiquita. O sea, la que agrupa las variables más cercanas. Y el otro nombre es el que agrupa el conjunto de variables. Siempre es así. Ahí va, listo, profe. Gracias. Bien, estamos, ahí guardo el chat y nos estamos viendo con ustedes el próximo miércoles a las 3:15 más o menos. Ah, creo que el miércoles hay turno de examen. ¿Sí? Entonces el otro, creo profe. Que hay turno de examen. Si hay turno de examen, no, a ver, esta semana no hubo turno, ¿no? Yo tampoco. ¿Cómo no tenemos ni idea? ¿No están aprovechando para rendir? No, yo tampoco. Y claro, el martes hubo turno de examen y el próximo me parece perfecto. El miércoles que viene hay turno de examen. Si hay turno de examen no hay clases y se tomó esa decisión para no perjudicar a aquellos que tienen que rendir.
Entonces el departamento, los días que hay turno de examen, no se dictan clases, y si no nos vemos en el seminario es dentro de 15 días. Así que bueno, vayan practicando, cualquier cosa estamos en contacto por el WhatsApp, y listo. Chao, profe. Y nos vemos dentro de 15 días. Buenas tardes. Chao, profe. Chao, chao. profe. Chao. Chao, profe.